Definitivamente un tema que tiene en zozobra, no solamente al panorama político, sino también a la población. Y por eso vamos a ir ahora directamente a una entrevista. Tenemos ya conectado ahora mismo a Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Ruiz de Montoya, además especialista en gestión pública, para conversar sobre el particular, sobre qué avisoramos ante este mensaje a la nación que ha durado menos de 15 minutos, en realidad ha sido bastante breve y escueto. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué se puede avisorar, qué se puede botear en el horizonte con respecto a este mensaje concretamente para empezar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el punto fundamental, el punto clave en relación con nuestra ya precaria democracia es que efectivamente en los plazos del calendario electoral se respeten. Y eso creo que es fundamental que el nuevo mandatario, el señor Merino, haya sido enfático, porque si ese calendario electoral no se respeta, el Perú efectivamente entraría a una situación de altísima volatilidad, y dudo mucho que gobiernos de otros países, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el mismo presidente electo Joe Biden, reconozca al gobierno de Merino si éste pretende aferrarse al poder. Creo que este es el elemento clave y fundamental que tanto las fuerzas políticas al interior del país como los gobiernos hermanos de otros países latinoamericanos están haciendo bastante énfasis. El calendario electoral debe respetarse a toda costa, y eso prácticamente le va a dar algún viso de legitimidad al señor Merino para que no exista la menor sospecha de que quieren aferrarse a los cargos públicos y al poder, ¿no? ¿Qué es el principal cuestionamiento, si acaso, aunque él ha sido enfático, ¿no?, el día de hoy en decir de que se va a respetar el próximo comicio, que estamos realmente a meses? Ahora, tú dices algo importante, que es el panorama también internacional. ¿Cómo se ve el Perú ahora desde los ojos del extranjero? Ya mencionabas tú a Joe Biden, pero también desde las principales potencias en esta etapa de que no llegamos ni a 5 años y hemos tenido 3 presidentes. ¿Qué sensación deja en el exterior? Bueno, es una sensación que en el contexto latinoamericano es bastante crítica. Tenemos un proceso ya abierto constitucional en Chile, se ha retomado la democracia en Bolivia. El gobierno de Argentina ha expresado una profunda preocupación por el deterioro institucional de nuestro país. Estamos esperando el comunicado de la Organización de Estados Americanos, y creo yo que es una buena posibilidad para que la nueva gestión del presidente Joe Biden pueda acercarse también a América Latina para reforzar efectivamente la estabilidad democrática de los países, ¿no? Porque si nosotros empezamos a tener un efecto dominó y empiezan a haber demasiados problemas en la región, creo yo que eso no va a ser, digamos, positivo para nadie. Por eso, y hago énfasis y recalco, subrayo este tema, el calendario electoral tiene que respetarse. No sé si la palabra de muchos congresistas sea, digamos, la más adecuada para mantener esto. Bueno. Pero por lo menos ha sido se va a mantener este tema. Definitivamente, además, lo que estamos viendo ahora mismo en las calles, lo que revisábamos antes, el cercado de Lima, la gente ya además rechazando este gobierno de Merino, que arranca en todo caso, ¿no?, con una convulsión social. ¿Tú crees que esto también pueda marcar, digamos, la agenda, la pauta en estos meses que va a tener esta etapa de transición llamada así? ¿Tú crees que la gente en las calles y las protestas podrían seguir, y esto podría de alguna manera también, digamos, hacer más complicado, más cuesta arriba este ya difícil panorama? Bueno, definitivamente el derecho a la protesta ciudadana está consagrado en la Constitución, y la gente tiene toda la potestad, toda la facultad para manifestarse pacíficamente en un asunto de la red pública que desde su punto de vista no es conveniente. También hay otro tema muy importante que mencionó el presidente Merino en su asunción al cargo, que es la gestión pública, ¿no? Prácticamente el gabinete en pleno ya presentó su renuncia, los viceministros también están presentando su renuncia, y los directores generales de todos los ministerios también están presentando su renuncia. Entonces, la gestión pública se va a ver interrumpida, y los que tenemos alguna experiencia en estos temas sabemos que armar equipos es sumamente complicado, es sumamente complejo.
y teniendo un horizonte temporal tan corto, ¿no? Porque estamos hablando de 4 o 5 meses máximo, que van a ser también sumamente críticos. Entonces, ¿de dónde va a sacar el señor Merino a toda esta gente, a todos los viceministros, a todos los directores generales, a todos los directores de línea, a los ministros para recomponer el funcionamiento del Estado? Y eso es una carrera contrarreloj, ¿no? Porque esto se ha dado muy rápido, las renuncias prácticamente están sobre la mesa y se tiene que rearmar un equipo de cara a una crisis sanitaria que no está, que digamos no tiene un horizonte para terminar, una crisis económica devastadora donde se han perdido casi 7 millones de empleos, un proceso de, digamos, de inseguridad ciudadana que se está acrecentando peligrosamente, y también todas las alarmas en relación con una futura y posible crisis alimentaria, ¿no? Entonces, tenemos todo ese panorama sumamente complejo, una interrupción de la gestión pública y desde mi experiencia en el Estado también, una altísima complejidad para volver a armar estos equipos y estos cuadros que básicamente, prácticamente todos han presentado ya una renuncia, ¿no? Entonces tenemos un panorama... Sí, es que en muchos casos, como bien lo dices tú, es empezar prácticamente de cero. Y entonces esta reflexión que es bastante válida, que es empezar de cero para un proceso bastante corto además. Entonces muchos de estos cargos que tienen que ser asumidos en plena pandemia por gente no solamente proba, sino que además tenga una experiencia, ¿no?, para este manejo de crisis, porque hay una serie de crisis, no solamente la política, compaginada con la crisis sanitaria, que va a golpear, obviamente. ¿Cuál crees tú que es el panorama en el punto de vista económico? Que también, incluso, ya hablando un poco más del gabinete que se puede armar, tengamos en cuenta que el Ministerio de Economía, junto con el de Salud seguramente, que son las carteras más complicadas en este momento. Bueno, hoy, como era de esperarse, el dólar ha tenido un incremento muy alto, se ha disparado el precio del dólar, los precios de nuestros bonos soberanos se han ido al suelo, y eso era de esperarse porque existe una altísima incertidumbre de cómo se va a manejar este proceso, ¿no? Por eso es clave y fundamental que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, ¿no?, que es el que tiene que ver cómo se va a alimentar a la población, el Ministerio del Interior, que en los últimos 3 años ha tenido también una inestabilidad, la verdad, muy llamativa, porque los cambios se han dado cada prácticamente 10 meses. ¿Quiénes van a ser los responsables y cómo van a ser los equipos que se van a armar, ¿no? Porque la emergencia no se ha detenido, el proceso de descomposición institucional de nuestro país se acelera cada vez más, y ¿cuál va a ser la capacidad de convocatoria del presidente y de los nuevos ministros? Porque los cargos están ahí, pero realmente los mejores, los más calificados van a querer asumir este reto en un contexto de sumo cuestionamiento de legitimidad y legalidad de esta situación. Ese es un proceso realmente complejo y que va a tener que ser analizado con pinzas, pero también contrarreloj, porque los problemas no esperan. Por supuesto que sí, estamos, como tú bien lo dices, contra el reloj, un tema complicadísimo, un manejo de crisis que se va a tener que tomar con las mejores medidas, obviamente, en el bien de nuestro país. Muchísimas gracias a Alonso Cárdenas, politólogo, por habernos ilustrado sobre estos y otros temas.